pues seguimos, traemos ya la siguiente plática, que es bueno, ¿qué les puedo decir? Una charla que va a ser sumamente interesante. Tenemos dos invitados estelares de la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, con quien nosotros siempre compartimos espacio en las reuniones de las sindicaturas nacionales con el Servicio de Administración Tributaria. Nos toca con ellos de pareja. Hay 5 coordinaciones nacionales registradas ante el Servicio de Administración Tributaria. Para poder tener ese registro se tiene que demostrar que existe una representación en la mayor parte de los estados de la República. En el caso de Concanaco Servitur, pues se tiene representación en todas las entidades, y pues nos platicarán sobre la actualización de la reforma fiscal 2021. Pero se van a puntualizar algunos aspectos, incluso nos van a hablar del decreto de los estímulos fiscales de la zona fronteriza norte y sur, y tenemos al contador Fernando Camilo Velarde Silva y al contador Alfredo Gómez Cos y León. Bienvenidos, contadores, qué gusto tenerlos con nosotros y que nos acompañen. Qué gusto, Octavio. Un saludo a todos los que nos acompañan en este gran congreso organizado por Concanaco. Como siempre, es un gusto participar con ustedes, Octavio. Les agradecemos la invitación y estaremos por aquí platicándoles en relación a la reforma fiscal que hay en relación al título 3 del impuesto sobre la renta. Por ahí lo que afecta concretamente a tema de donatarias autorizadas, y como ya adelantaste, comentando un poquito de los decretos que se publicaron por ahí del día 31 de diciembre. Pues, no sé si estés ya conectado, Camilo, para empezar. Pues si me permites ir leyendo tu semblanza y para arrancarnos, ya vamos un poquito retrasados de tiempo, pero para aprovechar el tiempo, que el tema es bastante amplio. Bueno, empezamos con la semblanza de Fernando Camilo. El contador público certificado Fernando Camilo Velarde Silva es vicepresidente fiscal de la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Es contador público egresado de la Universidad del Valle de Atemajac, graduado con mención honorífica con un diploma en Derecho Fiscal y maestría en Impuestos. Socio del despacho Velarde Silva Asesores, socio y director general del despacho Velarde Favela Asesores, socio y gerente de impuestos en CBS Asesores Empresariales, asesor fiscal y consultor patrimonial de las empresas privadas, socio e integrante de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos, vicepresidente fiscal nacional de la Federación de la Asociación Mexicana de Colegios de Contadores Públicos AC, representante ante la PRODECON por parte de dicha federación, catedrático en materias fiscales a nivel posgrado en la Universidad del Valle de Atemajac, en el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Occidente, en la Universidad Panamericana, en la Universidad Autónoma de Guadalajara, entre otras. Expositor de conferencias, cursos, diplomados y seminarios en el área de impuestos en el sector público y privado, como son, entre otros, distintos colegios de contadores públicos de la República Mexicana, el Colegio de Estudios Fiscales de Egresados del CETIS, Mexicali, y el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Y la semblanza, Alfredo, si me permites leer también la tuya, ¿no? Alfredo, que aparte es mi compañero en la sindicatura, él es el coordinador nacional de síndicos de la Federación Nacional de Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Él es egresado de la Universidad de La Salle Bajío, de la licenciatura en Contaduría Pública y de la maestría en Planeación Fiscal por la misma casa de estudios. Socio director de la firma Gómez Cos Asesores, además de ser socio fundador de la Academia Fiscal Mexicana Capítulo Guanajuato, así como socio activo del Colegio de Licenciados en Contaduría Pública y Finanzas de San Francisco del Rincón, AC. Fue catedrático de la Universidad de La Salle del Bajío, de la Universidad Iberoamericana de León y de la Universidad del Valle. Es síndico del contribuyente ante las autoridades fiscales y ex miembro del Consejo de Validación de Reactivos, del Examen Único de Certificación de Ceneval, expositor de diversos temas fiscales, y actualmente es el presidente de la Comisión Nacional de Síndicos de dicha federación. Pues bienvenido, Alfredo, bienvenido también a nuestro querido amigo vicepresidente, a Fernando. Buenas tardes, Octavio. Buenas tardes. Qué gusto verte. Igualmente, saludos a todos los ponentes. Gracias principalmente con Concanaco Servitur por la invitación, por la confianza, y muchísimas
Gracias por compartir esta ponencia, mi estimado Alfredo. Pues, como bien dices, ya no les dimos oportunidad de comer. Están de alguna manera así como que en teletrabajo, ¿no? Comiendo y trabajando. Entonces vamos a iniciar y así sirve que vamos ya recobrando tiempo, ya que ahorita ya nada más tenemos 10 minutos de retraso. Bien, y bueno, pues sin más preámbulo, como comentábamos o como comentaste, mi estimado Octavio, en relación a nuestra ponencia de esta tarde, vamos a platicar de lo que es la reforma fiscal al título tercero. Vamos a compartir la exposición, Alfredo y tu servidor. Voy a iniciarla. Insisto, manejaremos lo que fue la reforma para todos los no contribuyentes o personas morales sin fines de lucro, aquellos que ya son un poquito de nuestra camada. Y terminaremos, como bien lo señalabas, con breves comentarios en relación a lo que tiene que ver con los decretos presidenciales publicados el pasado 30 de diciembre, como fueron la continuación del decreto de la Franja Fronteriza Norte, la inclusión del nuevo decreto para región fronteriza sur y lo que tiene que ver con lo que tiene aquí nada más para compartir. Sí, está abierta tu carpeta y se ve los documentos que quieres compartir. Ok, perfecto. Y terminaríamos, insisto, con el decreto que tiene que ver con lo que tiene que ver con los pagos de los patrones de los trabajadores eventuales del campo. Pero bueno, perdón, estaba aquí perdido con la presentación. Bien, vamos a iniciar sin más preámbulo esta reforma 2021, como seguramente ya lo han comentado todos nuestros especialistas que nos han acompañado en la exposición. Se publicó el pasado 8 de diciembre del 2020, entró en vigor el pasado 1 de enero. Y bueno, en materia de impuesto a la renta, nos circunscribimos en este momento a lo que fue la reforma fiscal, al régimen fiscal de las personas morales sin fines de lucro o con fines no lucrativos o los no contribuyentes, como más a ustedes les agrade, ¿no? Fíjate que me gustaría hacer una muy breve semblanza, una breve comparación, sobre todo para las personas que nos escuchan, y que es muy importante poner en contexto qué sucede con las personas morales del título 3. El contexto que aquí señalo es el tratamiento fiscal que tienen precisamente los no contribuyentes o los que están dentro del título 3. Para empezar, para ser un no contribuyente o una persona moral sin fines de lucro, deberemos de estar enlistados en alguna de las fracciones que establece el artículo 79 de la Ley de Impuesto de la Renta. Si nosotros no nos ubicamos dentro de alguna de esas fracciones, no podríamos estar como no contribuyentes, como personas morales no contribuyentes. Entonces, requisito ineludible estar dentro de ese listado, dentro de ese etiquetado, si me permiten la expresión, del artículo 79, que es el primer artículo del título tercero. Ahora, la característica principal o alguna de las características principales de estas personas morales es que ellos, a diferencia de una persona del título 2 o una persona moral del régimen general, estas no pagan el impuesto sobre las utilidades que generen. Si nosotros recordamos a las personas morales del título 2, bueno, pues evidentemente determinan en base a ingresos y deducciones una utilidad fiscal a la cual le podrás restar pérdidas fiscales de ejercicios anteriores y llegas a un resultado fiscal el cual paga el 30% directo de impuesto a la renta. En el caso de las del título 3, no determinan una utilidad como las personas morales del título 2 para efectos de pagar impuesto a la renta como ente, como persona moral. Vamos a decirlo de alguna otra manera, son personas morales transparentes, es decir, el impuesto lo pagan las personas físicas que son los integrantes o los asociados. Luego entonces, insisto, la persona moral no paga el impuesto de la renta, sino lo pagarán sus integrantes hasta que estos, en su caso, decidan llevarse a través del remanente
el remanente distribuible, utilidades a sus bolsas. O vamos a decirlo, para no generar la palabra utilidad, que decidan llevarse recursos a sus arcas ya en su calidad de personas físicas. Otro punto aquí que lo diferencia de forma importante de la persona moral del título 2, ya que en el caso de la persona moral del título 2, si ustedes recuerdan, determina la utilidad, paga el impuesto de la persona moral con independencia de que se distribuyan o no utilidades, ahí sí, a través del esquema dividendos. Ahí será un parteaguas donde la moral del título 2 paga por sí misma el impuesto de la renta y luego a la hora que los socios decidan llevarse dividendos o las utilidades por las cuales la persona moral ya pagó el impuesto, entonces ahí podrán o no pagar dependiendo si la persona moral ya ha pagado suficiente impuesto, es decir, si traen CUFIN o cuenta de utilidad fiscal neta suficiente para que el socio no pague impuestos. Esto sí, incluso será susceptible de que se les retenga por ahí un 10% a las personas morales, insisto, a las personas físicas, perdón, del título 2 que se lleven dividendos. Lo enterará previa retención por parte de la persona moral y para la persona física no va a ser acreditable a la hora que presente su declaración anual, a la que está obligado, por supuesto, a la hora de percibir este ingreso por dividendo. Entonces, resumiendo rápidamente, entonces la persona moral del título 2 paga sobre utilidades y sus socios pagan por dividendos una vez que estos se distribuyan. En el caso de las morales del título tercero, es decir, los no contribuyentes, la moral no paga, es un ente transparente y solo pagarán sus integrantes o asociados hasta que decidan llevarse recursos a sus arcas. Otro punto que los diferencia de forma muy importante es que en la persona moral del título segundo estás obligado a realizar pagos provisionales a cuenta de lo que será el impuesto del ejercicio de la empresa, misma obligación que aquí no existe en las personas morales del título 2, ya que, por supuesto, la persona moral, al ser un ente transparente, no hace pago de ISR por cuenta propia. Entonces, al no estar obligado a determinar utilidad fiscal y no pagar impuesto como persona moral, evidentemente tampoco tiene la obligación de enterar pagos provisionales a cuenta de lo que hubiera sido el impuesto del ejercicio. No existe tal situación. Otro punto muy importante es que estas personas del título tercero o no contribuyentes determinan sus ingresos o determinan en su momento los posibles remanentes distribuibles, sumando los ingresos cobrados y disminuyendo las erogaciones o deducciones pagadas. Es decir, aquí el manejo es en base a flujos de efectivo, como lo haría una persona moral del capítulo séptimo de los estímulos fiscales de las personas morales que acumulan sus ingresos al cobro, las famosas SAS, las sociedades por acciones simplificadas. Así es como se acumulan aquí los ingresos y se disminuyen las deducciones. En el caso de las personas morales del título 2, como bien recordamos, pues son en base a devengado. Por eso mismo, al acumular ingresos en base a devengado y a poder también realizar deducciones bajo la misma tesitura, es que están obligadas en el título 2 a calcular, por ejemplo, el famoso ajuste anual por inflación, que por supuesto en título tercero no se utiliza. En general, las morales de este título tercero pues cuentan, como lo podemos observar claramente, con un trato totalmente privilegiado en relación o en comparación con las personas morales del título segundo. Una vez ya aclarado esta semblanza, nos vamos directo a lo que fue la reforma a estas personas morales del título tercero, que por cierto se les metió algo de mano en relación a lo que la autoridad modificó. Y bueno, iniciamos ya con esta parte. Para empezar, se eliminó este programa famoso de la escuela empresa que a decir de la autoridad, pues no fue tan famoso porque dentro de los últimos 23 años establece la exposición de motivos, no hubo realmente incorporación importante a este tipo de programas por parte de personas morales. Entonces, como insisto, lo establece la exposición de motivos, al no existir una demanda importante de la generación de este tipo o de la constitución de este tipo de programas, al haber una escasez
de solicitudes para este tipo de programas, bueno, pues la autoridad decide mejor eliminarlo y por lo tanto ya no podrá ser una donataria autorizada y en consecuencia, pues no serán deducibles los donativos que en su caso pudieran entregar a partir del 2021, tanto personas morales como personas físicas a los referidos programas, con motivo, insisto, de que se ha eliminado totalmente este programa Escuela Empresa. Aquí, fíjense, a diferencia de lo que acabo de señalar, está muy interesante porque estas asociaciones o sociedades civiles que voy a señalar hasta el 2020 eran personas morales del título 3 enlistadas precisamente en este artículo 79, en las fracciones 11ª, 17ª, 19ª y 20ª. Todas estas, o estas 4, mejor dicho, para ser muy puntual, eran personas morales del título 3 hasta el 2020. Sin embargo, a partir del 2021, la reforma consiste en que estarán condicionadas a partir del 2021 para que obtengan una autorización para ser donatarias autorizadas. ¿Qué sucedería si yo, como cualquiera de estos asociaciones civiles o de estas sociedades civiles, no lograra obtener por parte de la autoridad la autorización para convertirme en donataria autorizada? Bueno, pues que en automático estaría abandonando el título 3º para irme a tributar como una persona moral del régimen general. Es decir, me iría en la totalidad de mis operaciones a tributar en el título 2º como cualquier otra persona moral, insisto, del régimen general. En principio, cuando se propuso la reforma, simplemente se manejó esta circunstancia. Afortunadamente, ya cuando se discutió en las cámaras, en el Congreso, se estableció a través del artículo 2º transitorio que estas personas morales, estas SC, estas AC, tendrán de plazo hasta el 1 de julio del 2021, es decir, tendrán este primer semestre del 2020 para tramitar y en su caso obtener la autorización para ser donatarias autorizadas y poder continuar, insisto, en el título 3º. Ya estaban en el título 3º, hoy día están condicionadas. Si al 30 de junio no obtienen la autorización como donataria autorizada, abandonarán este régimen fiscal del título 3º para convertirse en título 2º. ¿Y qué sucedería con las personas físicas integrantes o asociadas que actualmente están en este tipo de AC o de SC? Bueno, pues tendrían que acumular el remanente que hasta el 2020 hubieran determinado dentro de la persona moral para pagar el impuesto sobre la renta dentro del título 4 como personas físicas a través de retención que tendría que hacerles la persona moral. Entonces, nada más para recapitular, las 4 AC o SC que a partir de este 2021 deberán obtener una autorización para ser donatarias autorizadas son las que se dedican a la investigación científica o tecnológica. Obviamente deberán estar inscritas ante el registro de CONACYT. Las que otorguen becas, esta muy similar a la de programas Escuela Empresa, por eso considero que también se eliminó el programa Escuela Empresa. Las que se dediquen a la investigación o preservación de flora o fauna silvestre, terrestre o acuática y protección ambiental. Y la 20ª, las dedicadas a la reproducción de especies que estén en protección o que estén en peligro de extinción. Estas 4, reiterando, hasta el 2020, sin problema eran título 3, a partir del 2021 requieren ser donatarias autorizadas con un plazo hasta el 30 de junio para obtener. Perfecto, nos vamos a una reforma muy importante a estas personas morales no contribuyentes o del título 3º en relación a lo siguiente. El artículo 79, en su penúltimo párrafo, establece la obligación de que en su caso este tipo de personas morales puedan realizar erogaciones. Lo voy a manejar un poquito de atrás hacia adelante. Hasta el 2020 se establecía lo siguiente. Me voy a permitir darle una pequeña lectura a lo que es lo que se reformó. Dice:
las personas morales de este título considerarán remanente distribuible, aun cuando no lo hayan entregado en efectivo en bienes a sus socios, el importe de las omisiones de ingreso, de hecho aquí tenemos una laminita, las compras no realizadas o indebidamente registradas, las erogaciones no deducibles en términos del artículo 4, y ahí es donde me quiero circunscribir un poquito al texto, porque lo que se eliminó para el 2021, después del texto dice que no sean deducibles en términos del título 4, dice, salvo cuando dicha circunstancia se deba a que éstas no reúnen los requisitos a que se refiere la fracción cuarta del artículo 147. Los requisitos de la fracción cuarta que hace referencia a esta disposición que manejarían en salvaguarda la no deducibilidad es que estuvieran amparadas con un comprobante y los pagos que sean de 2,000 pesos obviamente se hagan con cheque nominativo para abono en cuenta. Entonces, al eliminarse después de ese párrafo las que tengan que ver con comprobantes y pagos con cheque nominativo para abono en cuenta, en automático toda erogación no deducible está, por ejemplo, ubicada en esta fracción tercera, debería pagar el 35% de impuesto a la renta al considerarse una especie de remanente ficto, lo que, por ejemplo, en personas morales del título 2 también conocemos como dividendo ficto. Si ustedes se acuerdan, también hay un concepto en el artículo 140 de la Ley de Renta que dice todos los préstamos a socios o accionistas que no se retornen en un año, que no se le cobren intereses y que no sean o no formen parte de una natural operación entre la empresa y su socio, se considera dividendo ficto. Aquí es exactamente igual. Si yo omito ingresos como título tercero, como moral, vamos que soy una persona moral transparente, o circunscribo a la reforma, realizo una erogación que no sea deducible en términos del título cuarto, ya sin ningún salvoconducto, es decir, ya debo de tener comprobantes que reúnan requisitos fiscales, el CFDI o todo gasto debe estar ya amparado en un CFDI, entonces automáticamente si no cuento con él, a partir del 2021 lo voy a considerar como un remanente distribuible, insisto, el cual deberá pagar el 35% de impuesto a la renta como remanente ficto. Es muy importante aclarar que, ojo, no les aplica esta disposición a todos los no contribuyentes o a todas las personas morales enlistadas en el artículo 79. Sí, es muy importante, muy prudente aclararlo. Aquí se los pongo en la parte inferior. Quedan exceptuadas de aplicarlo varios de los que están ahí enlistados. Algunos de los no contribuyentes más importantes de mi punto de vista, que no tendrán que cumplir ese requisito o no tendrán esa problemática del remanente ficto por las partidas no deducibles, están por supuesto los sindicatos, las cámaras, aquí digo con cariño para con Canaco, Servitur, no van a tener ese problema, colegios de profesionales, dice el gobierno, ¿no? La federación, estados, municipios, etcétera, ellos quedan exceptuados de aplicar esta disposición. Por lo tanto, todos los demás que no son de los enunciados aquí en este momento, tendrán que cumplir con el requisito de que toda erogación debas de obtener un comprobante que reúna requisitos fiscales. Si no lo haces, automáticamente se pagará el ISR respecto de esa partida no deducible como un remanente ficto. Importante pues esta disposición por lo que implica en el manejo de ese tipo de erogaciones en los no contribuyentes, porque desafortunadamente a veces era demasiado laxo su manejo en relación a este tipo de ACs y SC. Aquí yo creo que deberemos incluso llevar un registro adecuado o analítico que permita identificar en su caso a quién benefició esa erogación no deducible o para él retenerle el impuesto a la renta y pagar el impuesto, o en su defecto que se maneje como una sola partida global que luego tenga que prorratearse entre todos los integrantes a efecto de determinar el ISR, que en todos los casos deberá ser a la tasa del 35%, que es el porcentaje más alto de la tarifa a que hace referencia el título cuarto. Entonces, en este momento
cedo la voz, el micrófono a mi estimado Alfredo, a efecto de que continúe con la presentación de la reforma a los títulos 3. Muchas gracias, Camilo. Te agradecería si me apoyas en avanzar una diapositiva, Camilo, para no, con todo gusto, no cambiar de... Ah, excelente. Aquí está. Sí, gracias. Bueno, en relación a las donatarias autorizadas, bueno, ya lo comentaba Camilo por ahí el tema de qué contribuyentes deberán obtener una autorización para recibir donativos para efectos de que puedan seguir tributando en el título tercero. Ya hablando concretamente de las donatarias autorizadas, pues comentarles que la autoridad ha puesto una especial atención a este tipo de entidades, por no llamarles contribuyentes, este tipo de entidades, sobre todo a aquellas que realizan actividades sin fines de lucro y que están percibiendo donativos deducibles. Tiene ya algunos años la autoridad fiscal poniéndoles atención, tratando en algún momento de atacar el tema de que con este tipo de entidades se realizaban algunas planeaciones o estrategias fiscales y bueno, en los últimos años ha venido acotando esa parte. Por esa razón, ahora en 2021, en impuestos sobre la renta, como sabemos, hubo pocas modificaciones a la ley de impuestos sobre la renta y las pocas que hubo están concentradas principalmente en todo el tema del título 3, donatarias autorizadas. Podemos cambiar de lámina, por favor. Esta parte de las donatarias autorizadas, dentro de la exposición de motivos que hace la autoridad para atacar las donatarias, no atacar, perdón, corrijo ahí el término, para reformar todo lo referente al título 3 y tratando de acotar el tema de donatarias autorizadas. La autoridad menciona que este tipo de entidades se estaban constituyendo con un objeto social o un fin principal por el cual se les otorgaba una autorización para recibir donativos y que finalmente en el transcurso de su operación realizaban operaciones distintas o actividades distintas a aquellas por las cuales se les había otorgado esa autorización para recibir donativos y se estaba incumpliendo lo que ya mencionaba el artículo 80 en su último párrafo, ojo, el último párrafo del artículo 80, pero con la ley 2020, es decir, ya existía una restricción en la ley 2020 donde nos decía que todas las donatarias autorizadas podrían obtener ingresos distintos a los de su actividad hasta un tope o hasta un monto de un 10% de sus ingresos, es decir, podía obtener ingresos distintos a su actividad, pero limitados a un 10%. En ese artículo 80 nos menciona que el artículo 80 inicia diciendo en su primer párrafo que se considera remanente distribuible y básicamente, como lo comentaba Camilo, remanente distribuible es los ingresos que obtienen menos las deducciones autorizadas. Nos precisa en los párrafos 2, segundo y tercero de este artículo 80 también que, bueno, si la mayoría de los integrantes de esa persona moral son personas morales que a su vez tributan en el título 2 el impuesto sobre la renta, cuando se les entregue el remanente distribuible, calcularán el impuesto en los términos del título 2. Si la mayoría de los integrantes son personas físicas que tributen en el título 4, concretamente el capítulo 2, que es el de actividades empresariales, bueno, calcularán el impuesto conforme a ese artículo. Y señala también el artículo 80 que el impuesto se causa por el remanente distribuible que se entregue a los socios, ya sea en efectivo o en especie, a los socios o integrantes de esa entidad, ya sea asociación civil o sociedad civil, de esa donataria autorizada. También ya lo comentó Camilo, el tema de que si el remanente distribuible ficto será aquel que se pague por los no deducibles y bueno, ese aún cuando no se haya entregado a los integrantes se paga el impuesto sobre la renta. Les decía que en el último párrafo del artículo 80 de la ley que estaba vigente hasta 2020, pues ahí ya venía una limitante y nos decía, ok, bueno, si tú obtienes ingresos distintos a las actividades por las que se te autorizó ser donataria autorizada, podrás obtener ingresos distintos a estos hasta un tope de un 10% y en el artículo 80 te excluye algunos
conceptos. Te dice, ok, bueno, si tus ingresos son por apoyos o estímulos que te otorgue el gobierno, ya sean estatales, federal o municipal, bueno, eso lo excluyes del 100% de tus ingresos. También si enajenas activos fijos, exclúyelos de ese 100%, las cuotas que te paguen tus integrantes. Ese punto de las cuotas de los integrantes es muy importante porque hay muchas entidades que tienen al día de hoy autorizaciones para recibir donativo y que una buena fuente de sus ingresos son las aportaciones que hacen sus integrantes, sus cuotas, las cuotas de recuperación que obtengas, intereses, entre otros conceptos. El artículo 80 ya te lo excluía y te decía, ok, del 100% de ingresos, quítale estos conceptos que acabo de mencionar y te va a quedar un nuevo total de ingresos. De ese nuevo total, debe ser el 90% ingresos propios de la actividad por la que te autoricé ser donataria y solo un 10% pueden ser de otro tipo de actividad. Hasta ahí eso ya existía. Esa parte, les digo, no hay una reforma. ¿Dónde viene la reforma importante, este artículo 80? En que le adicionan un octavo párrafo al artículo 80, que sería la siguiente diapositiva. En ese artículo 80, ¿qué están adicionando en el octavo párrafo? Nos dicen, bueno, si eres una persona moral del título 3 y estás autorizado para recibir donativos, no podrás obtener ingresos diferentes a la actividad por la que se te autorizó ser donataria que excedan un 50% de tus ingresos. Aquí estamos hablando de dos límites o dos topes distintos. Uno es de lo que ahora quedaría como párrafo séptimo o penúltimo párrafo, que es el del 10% de los ingresos, y adicionan un último párrafo, un párrafo 8, donde nos dice que si mis ingresos exceden del 50%, ese solo hecho me hará perder la autorización como donataria autorizada. Les reitero, en el párrafo 7 nos dice que sí puedo obtener ingresos hasta un 10%, pero no había una sanción, por así llamarlo. Yo podría tener un 20, un 30, un 40, un porcentaje mayor, y simplemente el artículo me ponía un tope de un 10, pero no había una sanción si lo excedía. Pero con la reforma nos están poniendo esa especie de sanción o ese límite del 10%, nos dicen, ok, eso dice el séptimo párrafo. En el octavo párrafo, la condición es que si excedes el 50% de ingresos provenientes de otra actividad distinta por la cual se te autorizó ser donataria, ese solo hecho te hace perder tu autorización. Y ahí maneja de manera muy breve el procedimiento a seguir. El SAT te lo tendrá que notificar, esa revocación, vía una resolución, te lo deben notificar y tendrás un plazo de 12 meses para que vuelvas a intentar obtener la autorización como donataria. Si obtienes la autorización como donataria dentro del plazo de 12 meses, bueno, no pasó mayor consecuencia más que el periodo que no tuviste la autorización, pues no pudiste emitir comprobantes por donativos que le serán deducibles a quien te otorgó el donativo. Pero ¿qué pasa si pasan los 12 meses y transcurran los 12 meses y yo no pude obtener una nueva autorización como donataria autorizada, no subsané la causa por la que me revocaron la autorización? En los 6 meses posteriores a que yo haya perdido de manera definitiva mi autorización como donataria, tendré que destinar la totalidad de mi activo a otra donataria autorizada. Es decir, todo el patrimonio, todo el activo que tenga la donataria autorizada, que haya perdido su autorización como donataria autorizada, lo deberá donar a otra entidad que sí tenga una autorización para recibir donativos. Esa parte, en nuestra opinión, pues es de bastante trascendencia. ¿Por qué? Porque ahora debemos cuidar que los ingresos que obtengamos en las donatarias autorizadas sean primordialmente del giro por el cual se les otorgó la autorización. Es importante distinguir esta parte. Yo puedo ser una asociación civil, pongo el ejemplo que me dedico a prestar servicios de asistencia médica, salud a la población, y me autorizan ser donataria autorizada por esa actividad. Vamos a pensar que mi autorización es concretamente por prestar servicios de salud de primer nivel o primer piso. Entonces, solamente consulta
a los pacientes, es decir, no tengo servicio de hospitalización, ni cirugías, ni nada de eso, solamente consultas. Pero si yo realizo paralelamente esa actividad, alguna otra actividad que sea tendiente a promover la salud, pero que no es por la cual se me autorizó, en el ejemplo que estoy poniendo, mi autorización fue concretamente dar consulta médica a las personas. Y si yo promuevo la salud realizando actividades deportivas, dando clases de aeróbics, una serie de actividades de activación física que sí es tendiente a mejorar la salud de las personas, pero no es por la que se me otorgó la autorización como donataria autorizada, y esas otras actividades que estoy comentando excedieran el 50% de la totalidad de mis ingresos, puedo perder la autorización como donataria autorizada a pesar de estar realizando actividades propias de mi giro o de mi actividad que tengo. Entonces es importante considerar esta parte. Luego viene una reforma en el artículo 82, la diapositiva anterior, Camilo, por favor. Viene una reforma en el artículo 82. En esa reforma, bueno, pues me dice que debo destinar la totalidad de mis activos a las actividades que estoy comentando, que era parte de lo que yo decía. ¿Cuál es la sanción si no lo hago? Bueno, pues pierdo la autorización, en automático me tengo que remitir a tributar a partir de ese momento en el título 3, perdón, en el título 2, que son personas morales del régimen general, y donar la totalidad de mi patrimonio que tenía, parte de lo que ya les comentaba. En la siguiente diapositiva viene, en ese artículo 82, viene el procedimiento que se debe seguir para poder destinar el patrimonio que tengo a otra donataria. Se modifica también un artículo 82 ter. Ese, bueno, no se modifica, más bien se elimina el 82 ter. En ese 82 ter, ¿qué es lo que mencionaba? Mencionaba un procedimiento en el cual las donatarias autorizadas podían obtener de parte del SAT una certificación de que estaban cumpliendo sus obligaciones fiscales. Bueno, ese artículo 82 ter desaparece ya de la ley, se elimina, y se adiciona un artículo 82 cuarter, que es en el que nos habla principalmente de dos situaciones: causales de revocación por las cuales perderé mi autorización como donataria autorizada en una primera parte, y estas son las que ya comentaba brevemente hace un momento, que es destinar parte de mis activos a realizar actividades distintas a las que es mi objeto social. Otra es expedir CFDIs que no amparen donativos. Ahí hago algunas precisiones o trato de explicarlo. Existe la obligación de que yo expida comprobante fiscal por los donativos que reciba, pero me dice que perderé mi autorización para recibir donativos si yo expido un comprobante fiscal de donativo cuando en realidad estoy cobrando o estoy recibiendo dinero por una actividad distinta o por un hecho distinto, un donativo recibido. Es decir, presto un servicio que estoy cobrando, que sería tal vez una cuota de recuperación, y yo le pongo el concepto de donativo a mi comprobante. Esa sería una causal para perder la autorización como donataria autorizada. Una causal también, la fracción tercera, que el SAT detecte que estoy incumpliendo con mis obligaciones fiscales. En la cuarta, bueno, pues me menciona el hecho de que el SAT me incluya en las famosas listas negras que comentamos, el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación. Si el SAT considera que yo como donataria autorizada caigo en los supuestos causales para incluirme en esa lista del 69B, ese solo hecho me hace perder mi autorización como donataria autorizada. Y también si alguno de mis integrantes, miembros del Consejo de Administración, el representante legal o cualquiera de los integrantes de la donataria autorizada, integrantes personas físicas, se ubiquen en el supuesto de ser un EFO o que hayan formado parte de otra donataria autorizada a la cual se le canceló su autorización como donataria autorizada por encuadrar en el supuesto del artículo 69B, ese solo hecho de que alguno de mis integrantes haya estado a su vez en otra donataria que ya perdió la autorización, me hace perder la autorización a mí. Y también cuando obtengamos ingresos distintos a los del giro, que ya lo comentamos a detalle, es más de un 50%.
Bueno, el SAT me notificará que perdí esa autorización, que me la está revocando. Yo tengo 10 días hábiles para exponerle al SAT lo que a mi derecho proceda, es decir, que le solicite yo al SAT o le aclare, trate de desvirtuar la razón por la que me pretende cancelar la revocación. Si no lo hago en esos 10 días, el SAT tendrá que notificarme entre los 3 meses siguientes la resolución donde me informa que ya concluyó el plazo para, obviamente, desvirtuar y que queda en firme la resolución donde me revoca mi autorización como donataria autorizada. A partir de ahí corren los 12 meses para tratar yo de recuperar esa autorización y de lo contrario donar todo mi patrimonio a otra donataria autorizada. Y bueno, pues señala esta disposición que el SAT deberá notificar la resolución conforme a las disposiciones fiscales. En esta parte, bueno, sería lo referente a la reforma al título tercero, que es concretamente donatarias autorizadas, las que me tocó comentar. Camilo ya había comentado lo referente a los no contribuyentes que estarán ahora condicionados a ser donataria autorizada para poder obtener para poder seguir tributando en título tercero. A continuación le cedo la voz, el uso de la voz a Camilo para que nos comente lo referente a los decretos que se publicaron en los últimos días del año 2020. Gracias, Alfredo. Octavio, ¿consideras prudente que sí los comentemos? El compromiso era analizar las reformas del título 3, ya estamos sobre el tiempo. ¿Quieres que los comente muy rápido? Pues si quieres comentarlos unos 5 minutitos, las preguntas Sí, las vamos a mandar por correo. Ya con está todo el gusto. personal del SAT para apoyarnos, ya está el contador público José García Evaristo listo. Perfecto. Y avancemos, mi querido amigo. Claro, rapidísimo. Bien, el 30 de diciembre se publicaron 3 decretos de forma importante. El primero de ellos que tiene que ver con el decreto original que se había publicado el pasado 31 de diciembre del 2018, que es el estímulo fiscal a la región fronteriza. Nada más recordando en qué consistía los estímulos fiscales, es la reducción al IVA al 50% y de una tercera parte del impuesto de la renta, tanto a personas morales como a personas físicas con actividad empresarial. Se establece o recordamos que los requisitos para poder acceder a este estímulo es tener un domicilio fiscal con una antigüedad al menos de 18 meses y que los ingresos que generes dentro de esa franja fronteriza sean al menos del 90% del total de ingresos. Entonces, este decreto, ¿en qué consistió? Bueno, nada más que se amplía su vigencia hasta el 31 de diciembre del 2024. Ahora, un punto que nos parece muy importante es el siguiente. Hasta el 2020, para poder acceder al estímulo fiscal, tú tenías que obtener una autorización del SAT previa solicitud, evidentemente. El cambio importante que observamos aquí es que ya los podrás aplicar sin solicitar la autorización, presentando simple y llanamente un aviso de inscripción al padrón, pero eso no obsta o no le va a eliminar a la autoridad la posibilidad de revisarte si estás cumpliendo todos los requisitos y lo que es un hecho es que te lo podría revocar esa autorización en caso de que tú no cumplas con todo lo que establece el decreto en cuanto a requisitos. Entonces, pero sí es muy importante que se agiliza esta circunstancia porque es ahora con un aviso de inscripción ya estarás dentro o en el derecho de poder aplicar en términos prácticos estímulo fiscal de franja fronteriza norte. Se modificó también de semestral a anual la periodicidad en que la autoridad va a revisar a los contribuyentes que estén dentro de estos parámetros a efecto de la verificación que, insisto, le dará la oportunidad a la autoridad o la posibilidad, mejor dicho, de decir, te revoco la autorización o continúas dentro del estímulo fiscal como tal. Otro punto muy, muy importante es que se permitirá que te inscribas a través de la presentación del aviso a este decreto, aunque tengas dentro de tu haber multas que en su caso te hubieran condonado, por ejemplo, que era una situación que el decreto prohibía, que si en términos del artículo 69 tenías multas o te hubiera condonado la autoridad multas anteriores por los decretos
que se manejaron en ese orden de ideas, no podías entrar al decreto. Aquí se aclara que sí podrás hacerlo en relación a que solamente tengas en tu haber el pago de multas o que se te hubieran condenado las mismas. Y se precisaron los requisitos para que puedas aplicar este estímulo, sobre todo en materia de territorialidad, ¿no? Ya que pues se detectaron en estos 2 años que estuvo vigente previamente este decreto que pues no necesariamente los contribuyentes generaban el 90% del total de sus ingresos en la franja fronteriza como tal. Recordemos pues que para acceder son 90% de ingresos realizados en su totalidad en franjas, en la franja fronteriza, en este caso norte. El segundo decreto fue el decreto de estímulos a la región fronteriza sur, es decir, el hermanito nada más ahora por la parte sur. El decreto como tal es exactamente igual al decreto de franja fronteriza norte, que ya tenía una vigencia de 2 años. Evidentemente, por equidad tributaria, se lo tenían que otorgar también a esa franja fronteriza sur y, bueno, se les otorga como tal. Morales, ¿quiénes tienen derecho? ¿Quiénes son los sujetos? Morales del título 2. Morales del capítulo 7, los que acumulan ingresos al cobro hasta 5 millones de pesos. Y las personas físicas con actividades empresariales en régimen general. Mismos requisitos, al menos 18 meses anteriores con tu domicilio fiscal dentro de esa franja fronteriza y que al menos el 90% de tus ingresos se generen ahí, al igual que presentar el aviso de inscripción al padrón. Aquí sí, a las de franja fronteriza sur, se les pone el plazo del 31 de marzo. Los estímulos son igualitos, aplicar el crédito fiscal en renta y en IVA, en renta de la tercera parte del impuesto de la renta que causes, en IVA el 50% de la tasa, es decir, en lugar del 16 pagarías el 8%. Y para finalizar, que me parece muy, muy interesante, sobre todo para zonas donde se maneja de forma medular el tema del sector primario, lo que es el sector agrícola. Este decreto que data ya desde 2007, para ser precisos, desde el 24 de julio del 2007, que son beneficios fiscales a patrones que tengan trabajadores eventuales del campo. Aquí en lo que consistió este decreto es prorrogar la vigencia del que ya existía hasta el 31 de diciembre del 2022, es decir, por 2 años más, 2021 y 2022. ¿En qué consiste el crédito fiscal? O el estímulo fiscal, mejor dicho, en otorgar un crédito fiscal que se podrá acreditar contra las cuotas que con motivo del pago del IMSS calculemos en base al salario base de cotización. ¿Cómo se determina? Muy sencillo. Determinas el importe o la cuota a pagar, la cuota obrero patronal en base a tu salario base de cotización real, menos o le vas a restar la cuota que resultaría si el trabajador eventual del campo tuviera solamente 2.1 UMAS de salario base de cotización. Evidentemente, pues el salario base de cotización de su salario real debe ser mayor para que aplique este estímulo, este crédito fiscal, y la diferencia entre estos dos resultados será el crédito fiscal que aplicarás precisamente a tu salario base de cotización real. Para el ejercicio fiscal del 2022, lo único que cambia es que en lugar de considerar 2.1 UMAS, como es en 2021, serán 2.22. Y tratándose de la zona libre o de franja fronteriza norte, para el 2021, las UMAS que se tomarán son el 2.5 y en 2022 el 2.6, respectivamente para 21 y 22. Muy rápidamente, nada más para que quede muy, muy claro, si yo tuviera un trabajador de 300 pesos de salario base de cotización y obviamente calculo las cuotas sobre 2.1 UMAS, que son 1,036 pesos, ya que hoy día la UMA está en 89.62 a partir del 1 de febrero, precisamente, pues resultaría que mi crédito fiscal, en este ejemplo, por supuesto, sería de 307 pesos. Creo que es importante para este tipo de empresarios del sector primario. Primero, la primera buena noticia, bueno, pues es que se prorroga la vigencia de este decreto y su aplicación en estricto sentido para poder optimizar la base de lo que es las cuotas del IMSS. Y ya finalmente, bueno, pues se publicaron el 23 de diciembre los salarios mínimos y las UMAS con las cuales
hice el ejemplo, o les comenté el ejemplo en relación al decreto de los trabajadores del sector campo, ¿no? Que son Oye, los Fernando, trabajadores eventuales del campo. Mande. aquí creo que dos preguntas para cerrar, porque ya no Sí, estoy, claro. pero son dos preguntas que me parece interesantes, que ya las mencionaste, pero sí es importante reiterar. Por Primero, supuesto. si tu domicilio está en un domicilio distinto a donde se autorizó el estímulo en el sur, te puedes registrar para efectos de facturar, pero sí tienes una sucursal dentro de ese espacio físico. Te puedes registrar este decreto para facturar el IVA con el estímulo que se tiene contemplado o no. Esa es una pregunta que nos hace unos compañeros que están en Tonalá. Bueno, evidentemente yo puedo tener sucursales, vamos, puedo tener la matriz en Franja Fronteriza Sur o en Norte y puedo tener una sucursal en Guadalajara, por ejemplo. Evidentemente a los ingresos que debo de identificar que están ubicados en la sucursal de Guadalajara, pues por supuesto no les aplica el estímulo fiscal, pero evidentemente sí tengo el derecho por tener mi domicilio fiscal en la Franja Fronteriza Sur o Norte, según sea el caso. Esa pregunta es recurrente, entonces sí se pueden registrar, pueden Sí, claro. facturar lo que los servicios y las ventas que hagan en ese espacio que se encuentra contemplado dentro del decreto, tanto Así norte es. como sur, sí pueden facturar, pero requieren cumplir con los requisitos y registrarse en ese padrón. Totalmente, es correcto, mi estimado Octavio. Esto es para efectos de la facturación. Seguramente varios de sus clientes, porque nos pasó aquí en la parte norte, nos pasó que nos empezaron a solicitar que les facturáramos con el descuento o el estímulo que establece este decreto. Entonces hay que registrarse al padrón, tener ese registro y ahí sí ya se puede hacer aplicar este estímulo. ¿Es correcto, Fernando? Es correcto. El tema importante, nada más recordarles que precisamente, o mejor dicho, las precisiones que se hicieron al decreto tenía que ver con el manejo inadecuado de lo que fue el decreto, porque la operación que está estimulada o la que lleva el crédito fiscal es la que se realiza en su totalidad en la franja fronteriza. Insisto, que no quiere decir que tú no puedas tener una sucursal fuera de esa franja fronteriza, pero respecto de esos ingresos no tendrías derecho al estímulo. Así es, qué bueno que lo estemos aclarando para que no haya menor duda y al rato no estén utilizando de manera inadecuada este estímulo y hay realmente un problema. Pues así es. Fernando y Alfredo, por razón del tiempo, pero como siempre, yo estoy muy agradecido contigo, Fer, y con Alfredo, aparte me da gusto verlos sanos. Espero que pronto tengamos esas reuniones bonitas que teníamos con el SAT presenciales en las cuales, bueno, en una mesa de trabajo muy interesante y nos complementábamos con ustedes como especialistas y que miembros de esta federación. Y pues les extendemos un reconocimiento, Isa, a nuestros dos compañeros. Vamos a compartir la presentación. En la presentación vienen los datos de los conferencistas. Se va a mandar todas las presentaciones por correo electrónico a los correos que se registraron para ingresar al Congreso y también el video se van a cortar y se van a subir para que puedan volverlo a escuchar y a ver todos nuestros participantes. Pues la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo, mediante la Coordinación Nacional de Síndicos del Contribuyente, otorga el presente reconocimiento al contador público certificado y maestro en Derecho Fiscal, Fernando Camilo Velarde Silva, por su participación como ponente con la plática virtual Actualización Reforma Fiscal 2021, impartida el 2 de febrero del 2021 dentro del Congreso de Actualización Reforma Fiscal para 2021, firma nuestro presidente, el arquitecto José Manuel López Campos, y su servidor, vicepresidente Octavio de la Torre. El mismo reconocimiento para, si quieres ponerlo, Isa, por favor, para también el contador público certificado y maestro fiscal Alfredo Gómez Cos y León, a quien también le extendemos el agradecimiento por parte de nuestro presidente, y seguramente en el siguiente congreso nos volveremos a encontrar y los volveremos a invitar. Ustedes son una federación muy importante para nosotros que nos ha ayudado a compartirnos información de primera mano. De verdad, muchas gracias, Fer y Alfredo. Espero verlos pronto. Gracias, Octavio. Gracias a ustedes. Un gusto. Muchas gracias.